complacido de estar acá para compartir y quiero agradecer al comité organizador en cabeza del doctor Carlos González por la invitación para compartir con ustedes algunas experiencias en el manejo de las estenosis benignas del esófago. Soy consciente de la hora, de que estamos cansados, así que voy a tratar de ir rápido, pero conservando el mensaje. Este es un caso que me enseñó mucho una paciente que un colega muy cercano la opera de un reflujo gastroesofágico. Me lo manda porque quedó con una estrechez, pues con una disfagia post-funduplicatura. Yo la dilato un par de veces y me encuentro hay unos restos alimentarios. Miren la funduplicatura, no es una funduplicatura muy ajustada. Sin embargo, le proponemos ponerle un stent en vista de que las dilataciones no funcionan. Le pongo el stent y la paciente a los séptimo día me dice que no tolera el stent. Yo le mando analgésicos, pero la paciente no evoluciona bien y al 10º día decido retirar el stent. Y al retirar el stent me encuentro con que la funduplicatura que había hecho el colega iba acompañado de una cosa que no sabía. Le había hecho una plastia del hiato con ese Dacron, con ese Goretes que ven ahí. Entonces el stent hizo una especie de sándwich con el Goretes y la pared del esófago y se consumió la pared del esófago. Estaba totalmente consumido y el Goretes expuesto en el esófago. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue ponerle una sonda de gastrostomía y después de esto la relación de la familia con el cirujano inicial no fue buena. Yo terminé haciéndole un ascenso gástrico al cuello, afortunadamente con buena evolución. Esto me enseñó mucho y yo creo que cuando vamos a enfrentar a un paciente que vamos a dilatar, debemos pensar si este paciente ya los ojos no funcionan igual. Pensé que iba a poder funcionar sin las grafas. Bueno, primero es determinar si el paciente tiene una estenosis benigna o no, porque esto en buena medida va a definir el manejo. Los pacientes con obstrucciones malignas, pues el enfoque es totalmente diferente. Aquí nos vamos obviamente a referir a las benignas, definir la etiología, si es inflamatoria o no, es anastomótica y si es simple o compleja, a lo cual yo me voy a referir más adelante. En buena medida, esa etiología es lo que va a determinar el plan a seguir. Entonces, las estenosis pépticas son estenosis básicamente inflamatorias, son las que mejor responden. Los pacientes se dilatan un par de veces y con una buena terapia con bloqueadores de bomba, estos pacientes rápidamente vamos a resolver la estrechosis. Con los que no nos va tan bien, aquí me adelanté un poco, con los que no nos va tan bien son estos pacientes que tienen unas estenosis por esofagitis eosinofílica, como en este caso este paciente debuta con una impactación alimentaria. Ustedes saben que con la esofagitis eosinofílica hay una remodelación transmural que está inmunomediada. Estos pacientes, en este caso, pude resolver la impactación extrayendo el fragmento cárnico que había ingerido, el hombre como que mastica poco. La situación es que en estos pacientes no es conveniente dilatar. Cuando hayan estas impactaciones hay que diferir el manejo endoscópico. E igualmente, en buena medida, el alivio de estos pacientes va a depender del control de la inflamación y el manejo con esteroides y dietas que sabemos que aquí instaurar en estos pacientes que no es esofagitis eosinofílica. Aquí hay 3 ejemplos de dentro de la fisiopatología de la cicatrización que coinciden en que puede haber algo de trauma, de isquemia y en este caso algo de iatrogenia también. En los casos de los cáusticos también son estenosis que ya esta mañana se refirieron en una conferencia, son de difícil manejo, alta posibilidad de ruptura. Las anastomosis quirúrgicas de pronto son las que mejor responden en el tiempo, al igual que las pépticas, y hay una estenosis que se ha venido sumando más recientemente, que son aquellas estenosis cuando hacemos disecciones endoscópicas que llevan un margen de disección que va más allá del 50, sobre todo el 75, y obviamente si la disección es del 100%, no he llegado hasta allá, pero sobre todo las del 75 y más, la estenosis va a aparecer. Entonces, esto también es muy importante tenerlo al momento de abordar estos pacientes, si la estenosis es simple o compleja. La compleja es aquella que es de más de 2 centímetros, tortuosa, multifocal, el equipo no pasa de entrada, pueden ser múltiples y más frecuentemente las vemos después de la disección endoscópica
Ocasionalmente las anastomóticas son tan largas, generalmente son más cortas, o pueden ser excéntricas, y las cáusticas. Y también definir dos conceptos claves que son la refractariedad y la recurrencia. La refractariedad es aquel paciente que, a pesar de las dilataciones sucesivas, no logramos mantenerlo en un diámetro superior a los 14 milímetros. Siempre vamos a encontrar una estenosis puntiforme. La recurrente es aquella en que logramos el diámetro, pero ese diámetro no se sostiene más allá de un mes. El paciente vuelve y recae. Estas son las dos formas como se definen en la literatura la refractariedad y la recurrencia. Entonces, hay dos opciones, básicamente: dilatar con bujía, dilatar con el balón. Aquí realmente la literatura es clara, contundente, revisiones sistemáticas con muy buen número de pacientes, 13.000 pacientes se comparan, y definitivamente son absolutamente equiparables en resultados la dilatación con balón y la dilatación con bujía. Hay una diferencia técnica en esta dilatación, en el sentido que la dilatación con balón es una dilatación que es absolutamente concéntrica, inflamos el balón y el eje de dilatación va en un solo sentido. Con la dilatación con bujía tenemos un factor que es el diámetro de la bujía, que obviamente se correspondería cuando distendemos el balón, y hay un factor que es el hecho del vector de la velocidad o el paso de la bujía. Entonces se conjugan estas dos fuerzas, una radial y una longitudinal. Entonces ahí donde hay un cizallamiento, y eventualmente algunos dicen que por esto puede haber más fuga, más perforación, pero esto no está demostrado en la literatura. En buena medida, la elección de una u otra dependerá del operador. Algunos aspectos técnicos de la dilatación: este es un paciente que tiene una estenosis anastomótica. Aquí paso el balón, ustedes ven ahí las grapas, se alcanzan a dibujar ahí. Yo siempre miro, hago el trasluz del balón y veo cómo se da el desgarro, y en buena medida puedo controlar allí la magnitud, pues, del desgarro. Entonces, obviamente tenemos que tener una muy buena sedación con estos pacientes. Es un procedimiento bastante incómodo, y se recomienda, una vez dilatado el paciente, no mandarlo inmediatamente para la casa, esperar un poco, por lo menos 2 horas, para garantizar que no haya ninguna complicación en el paciente. Porque es muy diferente cuando uno demuestra una perforación, pues, y la resuelve en el mismo momento, a cuando el paciente ya le llega al día siguiente o días después y ha habido una perforación. Otra situación que se suma a estas dilataciones es el uso de los esteroides. La evidencia es absolutamente contundente con las estenosis pépticas. Yo prácticamente no, como les digo, esta responde muy fácil, casi que sin necesidad de esteroides. La evidencia es moderada cuando es por cáusticos o por radiación o por las anastomóticas. Y definitivamente las dilataciones, cuando se hacen para las esofagitis eosinofílicas, no se recomienda el uso de esteroides en estos pacientes. Y hay una pregunta que surge con respecto al uso de los esteroides: es ¿cuándo hacemos la inyección? ¿Antes de dilatar o después de haber dilatado? Entonces, en la literatura también hay controversias. Una de las series más grandes de la literatura, que está allí citada, la primera cita que ven ahí en la de Hardes, dice que él inyecta, después dilata, y dice que los esteroides no sirven. La segunda serie, que también es igualmente grande, con más de 100 pacientes, él dilata y después inyecta los esteroides. Es más fácil inyectar en la submucosa cuando ha habido el desgarro, como en la foto que les muestro en la segunda foto que ven allí. Cuando ya está el desgarro establecido, inyectar la submucosa es mejor. Hicimos una experiencia de 5 años comparando estas dos técnicas. Esta es la infografía de un trabajo que acabamos de presentar ahora en los trabajos libres. Aquí voy a adelantarles algunos resultados. Comparamos 27 pacientes con inyecciones antes de dilatar versus 28 que inyectamos después de dilatar. Y los resultados fueron muy favorables para inyectar después de dilatar, evitando muchas dilataciones y mejorando a un seguimiento que yo creo que es lo que más valoro en este trabajo, que el seguimiento fue 1 año y se demostró
que hubo mucho menos necesidad de hacer reintervenciones en estos pacientes. Cuando el defecto circunferencial después de una disección, es evidente que no vamos a esperar a ver qué pasa. En estos pacientes siempre hay que hacer algo. Este es un paciente que tiene una lesión que ustedes ven ahí protruida en el cardias. Yo le hago una disección endoscópica y en este paciente, cuando tengo una intervención que va más allá del 50%, una opción es poner esteroides en estos pacientes. Se está formulando mucho recientemente el ácido poliglicólico o inclusive hasta la mezcla o incluso hasta poner un stent de entrada en estos pacientes. Básicamente la tendencia es actualmente a usar una combinación de técnicas para evitar las estenosis después de estas disecciones amplias. Los stent son otro capítulo que se abre acá. Estos pacientes con los stent convencionales, como ustedes ven ahí, el que estoy liberando es una anastomosis esófago-yeyunal. En este caso, el stent se deja, cada vez la tendencia es a dejarlo un tiempo más corto. Inicialmente los dejamos hasta 3 meses. La tendencia es dejarlo ahora no más de 6, máximo 8 semanas. Idealmente 4 o 6 semanas es absolutamente suficiente. El talón de Aquiles de este procedimiento es definitivamente la migración. Y una alternativa también dentro de este grupo de stent es el uso de los stent lamps. Los lamps, que es una indicación que no está estipulada dentro de su fabricación, también es una, aquí también ven una estenosis esófago-yeyunal, es una estenosis corta. Este paciente, vean, la estenosis se intentó dilatarlo inicialmente, la dilatación no mejoró. Vean, esto es una estenosis refractaria, se dilata, nunca se logra el diámetro de los 14 milímetros, por eso decidimos ponerle un stent lamps de 20 milímetros y se dejó allí unas 6 semanas logrando mejorar la disfagia en el paciente. Este ya es la foto del retiro. No me tocó a mí el retiro, por eso no tengo el video. Generalmente no tenemos la disciplina de grabar. Yo no soy muy inteligente, pero sí soy muy disciplinado con eso. Entonces, por eso tengo algunos videos al respecto. Unas técnicas que están surgiendo es el corte radial. No solamente es hacer la incisión radial de la estenosis, como ven acá, sino que ustedes van a ver que además de que hago la incisión, hago un recorte del tejido, voy cortando y entre cada incisión hago un corte y voy ampliando. Ven ahí, vamos cortando y resecando ese margen de tejido estenosante y ya con esto logro solventar la estrechez. Este es el éxito técnico, uno lograr sobrepasar la estrechez, queda este desgarro y acto seguido a este paciente le puse un poco de esteroides para complementar esta terapia. En cuanto a las esofagitis eosinofílicas, en ellos característicamente no necesariamente tiene que haber una estrechez franja. Muchas veces el endoflip y el esoflip ha demostrado que estos pacientes tienen trastornos o contracturas muy circunferenciales, y así uno pase con el endoscópico, ahí pueden ver en estos pacientes muy frecuente estos desgarros. Yo no dilato más allá de 16 milímetros en estos pacientes. A pesar de esto, miren que el desgarro inclusive logró exponer la muscular en este paciente. Siempre una buena dilatación debe ir acompañado de un buen desgarro, de lo contrario eso no funciona. Les adelantaba algo del endoflip y del esoflip. Esto es una evaluación planimétrica del esófago, no me voy a detener mucho en eso, después habrá una charla de esto. Sí me quiero detener acá en lo que es el esoflip. El esoflip además te da la opción de poder dilatar, nos muestra a qué diámetro estamos logrando esa dilatación, y básicamente yo creo que a futuro, en este momento los costos obviamente son prohibitivos, hacerlo en todos los pacientes, pero en buena medida en ciertos pacientes muy seleccionados, como ven allí, la información que nos brinda esta herramienta es bastante importante. Entonces, existen, a pesar de lo que se ha progresado, todavía existen muchos debates vigentes. Los stent biodegradables definitivamente no han dado la respuesta a las exigencias de estas estenosis. La tendencia es hacer terapias combinadas, o sea, la cuadrantectomía, sumar una dilatación, e incluso ya hay escuelas japonesas que hacen una terapia triple, cuadrantectomía, dilatan y aplican esteroides.
Tuve la experiencia de trabajar con mitomicina C cuando estaba en San Vicente de Paúl, muy recién llegado al entrenamiento, pero ahora últimamente no se usa, siempre está el riesgo de las neoplasias en estos pacientes. La autodilatación también pienso que está un poco subutilizada en algunos pacientes con estenosis cortas y sin angulaciones y demás, puede ser útil. Y una de las situaciones es cuándo parar las dilataciones y decir, no, ya debe ir hacia el cirujano. Esto todavía es muy subjetivo. Por ejemplo, en la India ellos hacen, yo no dilato más de 3 veces y pongo esteroide más de 3 veces. Me da temor ya una cuarta vez dilatar. Este es un tejido ya con más tendencia a la ruptura. En la India, que tiene mucho más experiencia, ellos no tienen problema y yo veo que las publicaciones apuntan 6, 8 dilataciones con esteroides, pero entonces es muy controversial cuándo parar. Entonces la tendencia ahora es hacerlo en 3 pasos, como les digo. Este es una paciente con una estenosis, después de una anastomosis, hago el corte, la estructuroplastia. Ven allí, no siempre en todas las instituciones cuento con el IT knife, en este caso tocó con el bisturí de punta, hago el corte radiado, luego sumo la dilatación, como ven a continuación, la tendencia es a dejarlo el balón en su parte proximal unos 2 centímetros y el cargador del balón 1 centímetro. Y por último, la aplicación de esteroides. La tendencia, como les digo, es hacer una terapia combinada en estos pacientes. Este sería un algoritmo de cómo enfoco la situación. O sea, primero descartar si es benigno, la etiología, ¿sí? El grado de complejidad que puede haber. Elegir entre una u otra, el bujía o balón, dependerá. Yo me inclino mucho por las bujías, me siento muy a gusto dilatando con bujías, sentir la fricción en mi mano de la resistencia que estoy venciendo, eso para mí es fundamental. Entonces me siento muy tranquilo dilatando con bujías. Después de esto, determinar si hay refractariedad, si hay cualquiera de estas situaciones por la cual el paciente no mejore. Y una alternativa ya de segunda línea sería el uso de esteroides, básicamente la mitomicina C no. Los stent, cualquiera sea el LAMS que se está imponiendo ahora para esa estenosis corta, las estricturotomías, pero la tendencia, como les digo, es hacer sumatoria de estas técnicas. Y siempre con estos algoritmos, siempre sale el paciente que no se ajusta a esto. Vean, esta es una gastrostomía de un paciente después de una cirugía de cabeza y cuello. Le hicieron una laringectomía, quedó con una estenosis. Yo nunca pude entrar por acá. Cuando lo intenté hacer en sala de endoscopia se me desaturaba. Entonces lo llevé a cirugía, dilaté con una bujía de Hegar el orificio de gastrostomía. Ahí me metí por el cardias. Esta guía no pude pasarla. Aquí estoy yendo del cardias, ascendí hasta la hipofaringe. Y por fin pude pasar una guía hidrofílica. Sobre esa hidrofílica la capturé en la boca y aquí está pasando la bujía de la boca hacia el esófago. Yo estoy testigo con el endoscopio a través de una endoscopia retrógrada por el orificio de la gastrostomía. Le logré pasar hasta una bujía 12,8 y después de esto ya pude acceder por la boca. Ya ahí van a ver el paso. Ya retiré el endoscopio y accedí por la boca hasta la cavidad gástrica. Aquí ya le estoy poniendo la sonda de nuevo, la sonda de gastrostomía, y van a ver de aquí, esta es la zona de estenosis que ya me deja pasar el equipo, y a partir de esto ya le hice dilataciones sucesivas cada 2 semanas para lograr recuperar pues su tránsito. Ya a manera de conclusión, podemos decir entonces que en buena medida la etiología define el pronóstico en estos pacientes. Las estenosis cáusticas y anastomóticas son más agresivas que una anastomosis péptica. Siempre hay que tratar la causa de base. El endoflip, esperemos que a futuro podamos contar con él en una forma más, pues que sea más asequible para todos. Y definitivamente, sobre todo para las estenosis por esofagititis eosinofílica, creo que podría ser un muy buen aporte. La inyección de esteroides, definitivamente de hacerlo después de dilatar el paciente en la zona del garro, no inyectarla muscular, quedarse en la submucosa. Y un enemigo oculto en estos pacientes es el reflujo biliar. Muchos de estos pacientes está documentado que si hay un reflujo biliar, la tendencia de estas estenosis a que sean más frecuentes. Y
como evento más reciente, la literatura apunta que estos pacientes tenemos que manejarlos con una terapia combinada, la triple terapia de la que les hablo, estructurotomía, sumar la dilatación y por último un esteroide para los casos más refractarios. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su magnífica presentación.